Son las 11 de la mañana de un martes cualquiera en Apatzingán, Michoacán. Cuando dos hombres con chamarras negras y cadenas de oro se bajan de una suburban con vidrios polarizados y caminan directo hacia el puesto de pozole más famoso del mercado municipal. No vienen con hambre, vienen con lista. Y el nombre que traen anotado en esa lista es el de una mujer de 54 años que lleva 31 años levantándose a las 4 de la mañana para cocinar el mejor pozole rojo de todo el estado. Lo que estos dos hombres no saben, lo que nadie en ese mercado sabe todavía, es que esa mujer no es solo una pozolera. Y lo que va a pasar en los próximos 20 minutos va a cambiar para siempre la dinámica de poder en ese mercado, en ese municipio y en los oídos de mucha gente del CJNG. Que después van a escuchar la historia y van a entender que cometieron el error más caro de su vida. Pero antes de que llegue ese momento, necesito que entiendas algo, necesito que conozcas a esta mujer. Porque si no la conoces, si no sabes quién es y de dónde viene, no vas a entender por qué, cuando esos dos tipos le pusieron el papel enfrente con la cifra escrita, ella ni siquiera lo levantó de la mesa. Lo dejó ahí, tomó su cuchara, revolvió el caldo y les dijo algo que hizo que uno de los dos diera un paso para atrás sin darse cuenta. Su nombre es Consuelo Ibarra Partida. Tiene 54 años, mide 1.56 metros, pesa lo mismo que pesaba cuando tenía 20. Es delgada, morena, con manos que han cargado ollas de 40 litros desde que tenía 12 años. Usa mandil verde todos los días, siempre el mismo color, siempre planchado. Tiene el cabello negro, aunque ya le están saliendo canas que no esconde. Habla pausado, nunca grita, nunca alza la voz. Y eso, precisamente, es lo que pone nerviosa a la gente que no la conoce bien, porque cuando alguien que debería estar asustado no sube el volumen, algo está mal, o algo está muy, muy bien. Consuelo nació en 1970 en un rancho a 16 kilómetros al norte de Apatzingán. Su padre fue campesino toda la vida, su madre lavaba ropa ajena. Eran 6 hermanos, ella era la segunda. Desde chica aprendió que en esa casa la comida no llegaba sola, que había que trabajarla, que el mundo no te regala nada y que, si te quedas esperando ayuda, probablemente te mueres esperando. Esa filosofía se le metió en los huesos y nunca se le salió. A los 16 años se fue a Apatzingán a trabajar de ayudante en la cocina de una señora mayor que vendía caldos en el mercado. Aprendió rápido, tenía ojo para los sabores, memoria para las proporciones y paciencia para los procesos largos. El pozole rojo no se hace en una hora, se hace en una noche. Hay que remojar el maíz, hay que cocinar la cabeza de cerdo con las especias exactas a fuego lento. Hay que saber cuando el caldo tiene el cuerpo necesario, cuando le falta chile guajillo, cuando está listo. Eso no se aprende en libros, se aprende repitiendo. Y Consuelo repitió miles de veces, hasta que lo supo hacer mejor que cualquiera. A los 23 años puso su primer puesto, una mesita con 4 sillas plásticas en el pasillo del mercado municipal. Vendía 50 platos en las mañanas de sábado, para el año siguiente vendía 200. Para los 90 ya tenía espacio propio dentro del mercado, 8 mesas, sillas de metal y un letrero pintado a mano que decía Pozolería Doña Consuelo. No tenía publicidad, no la necesitaba. La gente hablaba, el pozole hablaba. Y cuando el pozole es bueno de verdad, las palabras sobran. Durante los siguientes 30 años, Consuelo construyó algo que en los pueblos de Michoacán vale más que el dinero, construyó una reputación. Diputados locales comían ahí los domingos, maestros, comerciantes, obreros, policías, el médico del centro de salud, la directora de la primaria. Todos habían pasado por esa banca de madera, frente a un tazón de pozole rojo con tostadas, orégano y chile piquín. Era punto de encuentro, era parte del tejido del lugar. Consuelo no era solo la señora del pozole, era una institución. Pero Michoacán no es lugar fácil, y Apatzingán menos. Cualquiera que conozca, aunque sea un poco, la geografía del crimen organizado en México, sabe que esa zona ha sido campo de disputa entre grupos durante muchos años. La gente del mercado lo sabía, los comerciantes pagaban cuotas desde hacía tiempo. Era una realidad que nadie mencionaba en voz alta, pero que todos vivían en silencio, era el precio de operar, era lo que había. Consuelo nunca había pagado. No porque no supiera que existía la exigencia, lo sabía. Todo el mercado lo sabía.
Lo había visto con sus vecinos, lo había escuchado en conversaciones a media voz mientras se pelaba chile. Pero en todos esos años, por alguna razón que nadie entendía del todo, nadie había llegado con ella, nadie le había puesto el papel enfrente, hasta ese martes. Los dos hombres de la chamarra negra eran nuevos en esa plaza. Eso era lo primero que notaban los que los vieron llegar. No eran de los que siempre habían operado en ese mercado, eran de afuera. El CJNG llevaba meses expandiendo su presencia en esa zona, y estos dos eran parte de esa expansión, jóvenes, seguros, acostumbrados a que la gente se achicara cuando los veían. El más alto tenía unos 28 años, cadena de oro, tenis blancos, aretes. El otro era más chaparro, más serio, con una libreta en la mano donde llevaba anotados los nombres de los puestos y las cantidades. Llegaron al puesto de Consuelo a las 11:15 de la mañana. Ella estaba sirviendo. Había 3 clientes en las mesas, una señora con un niño pequeño, un señor con casco de obrero y una chica joven que comía sola. Consuelo los vio llegar, no cambió la expresión. Siguió sirviendo. El más alto se paró frente al mostrador, el otro se quedó atrás, cerca de la entrada. Buenas, señora, dijo el alto. Venimos de parte de la organización. Consuelo limpió el borde del tazón con el trapo, lo puso en la mesa del obrero y se volteó hacia él. Buenas. El alto sacó un papel doblado y lo puso sobre el mostrador. Ahí está el monto mensual, 5,000 pesos. Primer pago este viernes. Consuelo miró el papel, no lo tocó, no lo levantó. Lo dejó exactamente donde estaba. Tomó su cuchara de servir, revolvió el caldo en la olla grande y entonces dijo algo. Lo dijo en voz baja, sin voltear a verlos, mirando el caldo. Antes de que me expliquen más, necesito que me digan a quién le reportan. El alto frunció el ceño, no era la respuesta que esperaba. La gente normalmente preguntaba por qué, o decía que no tenía dinero, o se ponía a llorar, o intentaba negociar. Nadie preguntaba eso. El alto volteó a ver al chaparro, el chaparro no dijo nada. Entonces Consuelo sí se volteó. Los miró a los dos tranquila, sin prisa, con esa calma que ya mencioné que ponía nerviosa a quien no la conocía. ¿Le reportan al que está en la plaza o le reportan a alguien de más arriba? Los dos se miraron otra vez. El alto carraspeó. Eso no es su asunto, señora, su asunto es el papel. Consuelo asintió despacio. Está bien. Entonces necesito que le digan a su jefe que venga él, yo con él sí voy a hablar. Con ustedes, no. Ese momento exacto fue el que cambió todo, porque lo dijo como si fuera lo más normal del mundo, como si estuviera diciéndole a un proveedor que mandara al supervisor porque el ayudante no tenía autorización para cerrar tratos. Sin agresión, sin miedo, con una seguridad que no correspondía a lo que se veía, una mujer de 54 años con mandil verde, frente a 2 hombres de la organización, y ella era la que ponía las condiciones. El alto tomó el papel del mostrador, lo dobló, se lo metió al bolsillo, la miró unos segundos y se fue. Los dos se fueron sin decir más, sin amenazar, sin hacer nada. Se fueron. Los 3 clientes que estaban en las mesas no dijeron nada. El obrero terminó su pozole, pagó y se levantó. Al pasar junto al mostrador, le dijo a Consuelo en voz muy baja, sin voltear la cara. Cuídese, señora. Consuelo le respondió. Y gracias. Y siguió trabajando. Eso fue martes. Para entender lo que pasó el jueves, necesito contarte algo que nadie en ese mercado sabía, algo que Consuelo nunca contó. Algo que probablemente explica por qué nunca habían llegado a cobrarle. Alguien, en algún momento, había hecho correr una voz. Una voz que no decía exactamente quién era ella, pero decía lo suficiente para que la gente que manejaba esa plaza se mantuviera al margen. El problema era que esa voz había circulado entre la gente que conocía la plaza. La gente nueva que llegó con la expansión del CJNG no sabía nada de eso. Para ellos, era solo un puesto de pozole. Pero Consuelo Ibarra Partida había trabajado 20 años en el gobierno del estado de Michoacán. No en una ventanilla, no en administración. En una unidad que muy pocos conocían, que manejaba información de inteligencia sobre grupos criminales para la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
Entró a los 29 años, cuando su pozolería todavía era pequeña y ella seguía buscando la manera de sostenerla. Un contacto de la familia la recomendó para un trabajo de análisis de campo. No era agente, no portaba arma. Su trabajo era observar, documentar, identificar patrones, construir redes de relaciones entre personas dentro de organizaciones criminales. Era, en términos simples, analista de inteligencia, y era muy buena. Durante más de una década aprendió a leer organizaciones desde adentro. Aprendió cómo funcionan las cadenas de mando, cómo se comunican los diferentes niveles, dónde están los puntos de presión, quién toma decisiones y quién solo ejecuta. Esa formación no se borra, se queda. Se vuelve parte de cómo ves el mundo, cómo lees a las personas, cómo mides situaciones. Cuando dejó el gobierno en 2009 para dedicarse de tiempo completo a la pozolería, llevaba consigo años de experiencia que no aparecían en ningún currículum público. Entonces, cuando esos dos llegaron el martes, ella no vio a dos cobradores de cuota, vio la estructura. Vio que eran operadores de nivel bajo, que no tenían autoridad para negociar nada, que habían llegado sin protocolo, sin respaldo visible. Eso significaba que o no la consideraban un riesgo, o no sabían quién era. Y cuando les preguntó a quién le reportaban, no lo hizo por curiosidad, lo hizo para medir qué tan arriba en la cadena tenía que moverse para resolver esto de raíz. El miércoles por la mañana, Consuelo hizo 3 llamadas. Las hizo desde su celular, en la trastienda de su puesto, antes de abrir. Fueron cortas, directas, a personas cuyos nombres no voy a mencionar, pero que tenían suficiente peso dentro de estructuras de seguridad del Estado como para que una llamada suya se tomara en serio. No pidió protección, eso es importante. No pidió que fueran a rescatarla, pidió información. Quería saber quién exactamente estaba a cargo de esa plaza ahora que el CJNG se había expandido. Qué tan consolidada estaba esa presencia y si había operaciones en curso que pudieran verse afectadas si ella tomaba acción propia. Porque Consuelo sabía algo que la mayoría de la gente no sabe, que en el mundo del crimen organizado y de la seguridad pública, las cosas rara vez son solo lo que parecen. Y antes de hacer un movimiento, hay que saber si ese movimiento va a estorbar o va a ayudar a alguien más que ya está moviendo piezas. La información que recibió ese miércoles le confirmó 2 cosas. La primera, que los 2 que habían llegado el martes eran exactamente lo que parecían, operadores de nivel bajo de una célula nueva que estaba tratando de establecer control en la zona del mercado. La segunda, que había una investigación en curso que llevaba meses documentando esa célula, pero que no tenía autorización para intervenir todavía, porque seguían construyendo el caso. Eso significaba que, si Consuelo hacía algo que detonara una confrontación visible, podría arruinar un trabajo de meses. Así que hizo lo que hacen las personas que realmente entienden cómo funcionan las cosas. No confrontó, no escapó, esperó. Pero esperó preparada. El jueves llegó a las 4 de la mañana, como todos los días. Encendió el fogón, puso las ollas, empezó el proceso. A las 7:30, cuando ya tenía el caldo listo, las tostadas preparadas y el orégano desmenuzado en los platos, llegaron 3 personas. No 2, 3. Los mismos 2 de antes, más un tercero que sí era de la plaza original, un hombre de unos 40 años, delgado, con botas y sombrero, al que los locatarios conocían como el compa Fidel. Y ese hombre era diferente. Fidel era diferente a los otros 2, tenía modales. Había aprendido que en los mercados la violencia abierta genera problemas, que es mejor mantener un orden silencioso, que los comerciantes pagan más tranquilos si no se sienten amenazados directamente. Era pragmático, y ese pragmatismo era lo que lo hacía más peligroso que los 2 jóvenes de cadena de oro, porque sabía exactamente qué decir y cómo decirlo. Llegaron al puesto cuando ya había 4 mesas ocupadas, clientes normales de la mañana. Fidel fue el único que habló. Señora Consuelo, dijo, y el hecho de que supiera su nombre ya era una señal. Usted me disculpa el malentendido del martes, mis compañeros fueron algo bruscos, no era la intención. Pero el acuerdo sigue en pie. Hizo una pausa breve. Y el monto está establecido para todos los puestos del pasillo, 5,000 mensuales. Este viernes es el primer pago. Consuelo lo escuchó completo, no lo interrumpió. Cuando terminó, ella preguntó una sola cosa. ¿Quién autorizó incluirme en la lista?
Fidel parpadeó. La pregunta lo tomó fuera de ritmo, no era la que esperaba. Nadie preguntaba eso. Era una pregunta de alguien que conocía la cadena de mando, de alguien que sabía que las listas no se hacían solas. Fidel sonrió con la boca, pero no con los ojos. Señora, no funciona así, no hay autorizaciones individuales. Hay una estructura y todos los negocios del mercado forman parte de ella. Es así de simple. Consuelo asintió. Está bien. Entonces necesito hablar con quien maneja la estructura, no con usted, que usted es el enlace, sino con quien toma las decisiones. Fidel dejó de sonreír, ahora ni con la boca ni con los ojos. La miró durante unos segundos, la miró de esa manera en que la gente mide si la otra persona es valiente o es tonta. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Señora, le voy a decir algo con respeto, dijo al fin. Usted lleva muchos años aquí, la conoce mucha gente, eso está bien. Pero este mercado ahora tiene reglas nuevas, y esas reglas aplican para todos por igual. Se inclinó apenas hacia el mostrador. Si usted tiene algún problema con eso, el problema se puede volver más grande. ¿Me entiende? Consuelo lo miró directamente, sin bajar la vista. Lo entiendo perfectamente, respondió. Usted necesita el dinero antes del viernes, yo necesito hablar con su jefe antes del viernes. Si alguna de las dos cosas no pasa, el viernes va a ser un día muy interesante para todos. Fidel no dijo nada. Los dos jóvenes tampoco. Se fueron. Y ahí fue cuando todo se puso interesante de verdad, porque lo que Consuelo hizo esa tarde del jueves no fue esperar, fue actuar. Pero no de la manera en que la mayoría lo hubiera hecho. No llamó a la policía local, que, como bien sabía, en buena parte respondía al mismo grupo. No cerró el puesto, no se fue del mercado. Hizo algo que requería un tipo específico de conocimiento que muy poca gente tiene, redactó un documento. Un documento formal, estructurado, con nombres, fechas, montos, rutas de cobro, referencias a otras extorsiones documentadas en el mismo mercado. Incluía nombres de al menos 8 comerciantes que estaban siendo presionados, datos que Consuelo había registrado en conversaciones durante los últimos meses. Porque ya venía observando el patrón desde antes de que llegaran a ella. Ese documento tenía el formato de un reporte de inteligencia, porque eso era exactamente lo que era. Lo envió a 2 destinatarios. Uno era alguien en la Fiscalía General de la República, no en la local, en la federal. Un contacto que había conservado desde sus años en el gobierno estatal. El otro era un periodista de investigación de un medio nacional, con quien había hablado años atrás en otro contexto. No como fuente directa, como referencia. Pero había guardado el número. El mensaje al periodista decía algo simple. Tengo información documentada sobre extorsión sistemática en el mercado municipal de Apatzingán por parte del CJNG. Si en 72 horas hay algún incidente que me involucre directamente, este documento se hace público. No es una amenaza, es un protocolo. Eso es lo que hacen las personas que conocen el sistema. No amenazan con violencia, amenazan con visibilidad. Porque para una organización que opera en la sombra, la luz pública es exactamente lo que no quiere. El viernes, a las 9 de la mañana, cuando el mercado apenas empezaba a llenarse, llegó al puesto de Consuelo un hombre solo. Sin chamarra negra, sin cadena de oro. Ropa normal, pantalón de mezclilla, camisa de cuadros, zapatos de trabajo. Tenía unos 45 años, cara seria, mirada cansada. Se sentó en una de las bancas frente al mostrador y pidió un pozole. Consuelo lo sirvió. El hombre comió en silencio. Cuando terminó, sacó su cartera, puso el dinero en el mostrador y dijo en voz baja, sin mirar hacia arriba. Yo soy el que toma las decisiones en esta plaza. Consuelo recogió el dinero, le dio el cambio y respondió. Ya sé quién es usted. El hombre levantó la mirada. Entonces Consuelo continuó, con la misma calma. Sé que lleva 3 años manejando esta zona. Sé que tiene acuerdos con 3 comerciantes del pasillo de atrás que actúan como informantes. Sé que el mes pasado tuvieron un problema con una célula de Sinaloa que intentó meterse en el bloque de tortillerías, y que ese problema todavía no está resuelto del todo.
Hizo una pausa leve. Y no le digo esto para amenazarlo, se lo digo para que sepa que está hablando con alguien que entiende el contexto. El hombre no habló durante varios segundos. Luego preguntó: ¿qué quiere? Consuelo respondió sin dudar. Quiero que mi puesto quede fuera de la lista, sin cuota, sin acuerdo, sin contacto. Yo sigo operando como siempre, pago mis impuestos normales, no hablo con nadie de esto, y todos seguimos en paz. El hombre la miró fijo. ¿Y si no? Consuelo no cambió el tono. Entonces pasa lo que ya le expliqué. Consuelo le explicó con la misma calma con la que hubiera explicado cómo se hace el caldo. Le habló del documento, le habló del periodista, le habló del contacto en la Fiscalía General de la República. No con dramatismo, no como amenaza directa, sino con la frialdad de quien describe un proceso que ya está en marcha. El hombre le escuchó en silencio. Luego se paró, se abotonó la camisa y dijo: y le voy a decir algo, señora. La mayoría de la gente que ha intentado hacérsela interesante frente a mí, ha terminado mal. Consuelo lo miró sin inmutarse. La mayoría de la gente que me ha dicho eso a mí también ha terminado mal, pero yo llevo 31 años en este mercado y sigo aquí. Piénselo. El hombre no respondió. Se fue. Consuelo siguió trabajando. No hubo respuesta inmediata, y eso, para cualquiera en su situación, sería lo más inquietante, el silencio, el no saber. Pero Consuelo entendía el silencio. Sabía que, en esos contextos, el silencio no siempre es amenaza, a veces es proceso. A veces alguien está consultando hacia arriba, a veces alguien está evaluando el riesgo real de lo que se le planteó contra el beneficio de insistir. Y ella había dejado claro que el riesgo era real. El sábado llegó, y el puesto de Consuelo tuvo su mejor mañana en 2 meses, 140 platos servidos antes del mediodía. El obrero del casco volvió, la señora con el niño también. Un grupo de 6 maestros de una escuela cercana llegó a las 10 y ocupó 2 mesas. Normalidad. La normalidad que ella había construido durante 31 años, la normalidad que no estaba dispuesta a dejar que nadie le quitara. El domingo por la tarde recibió un mensaje de texto desde un número que no tenía registrado. Decía solamente: quedó fuera de la lista. Sin nombre, sin firma. Consuelo guardó el mensaje. No celebró, no llamó a nadie para contarlo. Fue a su cuarto, se quitó el mandil, dejó preparada la olla para el lunes y se fue a dormir a las 9 de la noche, como todos los días. Pero ese no es el final de la historia. Ese sería el final conveniente, el que deja todo ordenado y limpio. La realidad no funciona así. Lo que pasó 2 semanas después fue lo que reveló la verdadera dimensión de lo que Consuelo había hecho, sin buscarlo. Porque el documento que envió a la Fiscalía General de la República no terminó en un cajón. Llegó a una unidad que llevaba precisamente esa investigación que mencioné antes, la que documentaba la célula nueva del CJNG en esa zona del mercado. Y la información que contenía llenó varios huecos que esa unidad no había podido cerrar en meses. Nombres de comerciantes que actuaban como intermediarios, rutas de cobro, fechas específicas, todo documentado con la precisión de alguien que sabía exactamente qué datos eran útiles para construir un caso sólido. El operativo no fue inmediato, estas cosas no lo son. Pero 19 días después de aquel viernes, una madrugada de jueves, se ejecutaron 5 órdenes de cateo simultáneas en distintos puntos de Apatzingán. Se detuvo a 7 personas. 3 de ellas formaban parte de la célula que había llegado al mercado. Uno era Fidel, el del sombrero y las botas. Los 2 jóvenes de cadena de oro no estaban entre los detenidos, ya se habían movido a otra plaza antes del operativo. Eso, por sí solo, era señal de que alguien les había avisado que algo venía, pero eso ya era parte de otra historia. El hombre de la camisa de cuadros tampoco fue detenido ese día. Su caso era más complejo, tenía más capas, más protección. Pero su nombre quedó en el expediente. Y, en ese mundo, quedar en el expediente es el primer paso hacia todo lo demás. Si te gusta, dale like y suscríbete, eso me ayuda para poder continuar con mi canal. Si lo haces, Dios te recompensará y te mandaré un plato de pozole. Continuamos. Consuelo nunca apareció en ningún reporte oficial.
Su nombre no estaba en ningún documento público, nadie en el mercado supo con certeza cuál había sido su papel en lo que ocurrió, y ella nunca lo dijo. Siguió abriendo a las 4 de la mañana, siguió revolviendo el caldo, siguió sirviendo platos con la misma tranquilidad de siempre. Pero había algo diferente después de eso. Algo que la gente del mercado notaba sin poder nombrarlo del todo. Cuando Consuelo caminaba por el pasillo hacia su puesto en las mañanas, con su mandil verde y su olla grande bajo el brazo, la gente le abría espacio. No por miedo, no exactamente. Era más bien ese tipo de respeto particular que se le tiene a alguien que ha demostrado que sabe más de lo que dice, que ha resistido algo que otros no hubieran resistido. Que lleva dentro una fortaleza que no se aprende en libros ni se hereda, se gana. Hay un momento en esta historia que me parece el más importante de todos, y no es ninguno de los que ya conté. Es uno que ocurrió en privado. La mañana del sábado, antes de que llegara el primer cliente, antes de que el mercado despertara por completo, Consuelo estaba sola en su puesto, revolviendo el caldo. En algún momento dejó la cuchara apoyada en el borde de la olla y se quedó quieta unos segundos, mirando el vapor que subía. Solo unos segundos. Nadie sabe qué pensó en ese instante. Tal vez pensó en los 31 años de madrugadas, tal vez en su padre campesino, que le enseñó que el mundo no regala nada. Tal vez no pensó en nada en particular. Tal vez solo escuchó el hervor del caldo, y supo que todo estaba en orden. Luego tomó la cuchara y siguió trabajando. Hay algo en esta historia que vale la pena decir con claridad, porque es lo que menos se menciona cuando se habla de situaciones como esta. La valentía que mostró Consuelo no fue la de alguien que no tiene miedo, fue la de alguien que sí lo tiene, y actúa de todos modos. Pero no actúa a ciegas, actúa con información, con estrategia, con conocimiento de los límites de lo que puede y no puede hacer. Eso es muy diferente. Porque hay una distancia enorme entre ser valiente y ser imprudente. Y Consuelo nunca cruzó esa línea. Conocía la organización a la que se enfrentaba, conocía sus mecanismos. Sabía que la violencia directa no era su terreno, que ahí no tenía ventaja. Su ventaja era otra, el conocimiento, los contactos, la credibilidad construida durante años, y la capacidad de convertir información en una herramienta. Eso fue lo que usó. Y funcionó. La pregunta que queda después de esta historia es otra. ¿Cuántas personas hay como ella? Personas que, en silencio, sin reconocimiento, sostienen algo importante, un puesto, una familia, un negocio, una comunidad, frente a presiones que la mayoría no podría imaginar. Personas que se levantan a las 4 de la mañana, no porque no tengan otra opción, sino porque decidieron que eso es lo que van a hacer, y no van a dejar que nadie se los quite. En Apatzingán, en ese mercado municipal, hay una mujer que todos los días sirve el mejor pozole rojo del estado, con tostadas, orégano y chile piquín. Lo prepara a fuego lento desde la noche anterior. Lleva 31 años haciéndolo, y va a seguir haciéndolo. Porque así lo decidió. Porque aprendió hace mucho tiempo que las cosas que valen la pena no se abandonan solo porque alguien llegue con una lista, y una cifra escrita. El mandil verde sigue ahí, todos los días, perfectamente planchado. El caldo sigue hirviendo. La cuchara sigue moviéndose despacio dentro de la olla. Como siempre. Como mañana. Como siempre va a ser. Espero que te haya gustado, espero puedas ayudarme con la suscripción y compartir mi historia.